7:25 en la mañana. Con nosotros hasta ahora el doctor Mariano Jabonero, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Visita estos días a Ecuador porque se reunirá, de hecho ya lo ha hecho este pasado viernes, con algunas autoridades, y esta semana también tiene otras actividades oficiales con la ministra de Cultura, la ministra de Educación y, por supuesto, la secretaria de Derechos Humanos. Doctor Jabonero, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al Ecuador. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos antes y comentábamos que esta organización, o mejor dicho, esta instancia de la Organización de Estados Iberoamericanos es más o menos el similar que tiene Naciones Unidas en la Agencia de Naciones Unidas, valga la redundancia, para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO. Para el caso de esta relación iberoamericana, ¿buscan ustedes una cooperación en qué? Básicamente en educación y ciencia y cultura, y creo que el símil que ha puesto usted es un símil bastante común, que se nos considera como especialidad UNESCO de América Latina. El ámbito de actuación es la misma, como decía antes, de educación, ciencia y cultura, y nuestra presencia y actividad está en todos los países iberoamericanos, desde México hasta Argentina, y al otro lado del Atlántico, la otra parte iberoamericana, que es España, Portugal y Andorra. Es una organización que se creó hace 72 años, es la más antigua del sistema iberoamericano, y además de ser la más antigua, la que tiene más presencia en la región. Tenemos sedes en 17 países de la región, y además de Lisboa y en Madrid. Somos la que tiene más presencia en la región y la que tiene en este momento mayor actividad. Ejecutamos un promedio de 500 proyectos de cooperación a través de las oficinas y a través de una plantilla de funcionarios que está en torno a 500 personas entre directivos y funcionarios y más de 1.000 expertos contratados para proyectos. Por lo tanto, digamos, es una organización que tiene una gran presencia en la región y que además quiero destacar que es una organización que trabajamos en un esquema de cooperación sur-sur. La cooperación que hacemos es de los países de América para los países de América. Claro. Hemos superado el modelo clásico de un donante rico y un pobre que recibía, eso ya es una cosa obsoleta por completo, y lo nuestro, todo lo que hacemos en la región es aquello que los países de la región, sus gobiernos, nos demandan y nos apoyan para hacerlo. Bueno, América Latina ha perdido el año, para usar un término educativo, en la educación y la cultura, por no decir la ciencia, que estamos muy por debajo. Y Ecuador igual, está en cero, diría yo. Veía las cifras de UNESCO el pasado diciembre, al igual que UNICEF, y el índice de escolaridad, por ejemplo, ha disminuido en países como Ecuador, Bolivia, Haití, otros países, precisamente por la pandemia. La deserción escolar es muy alta, sin hablar de otros índices. Y desde el punto de vista de la Organización de Estados Americanos para la Educación y la Cultura, ¿cómo apoyar a Ecuador más allá del intercambio de programas o proyectos para que esta brecha disminuya? Bueno, se ha perdido mucho tiempo, se ha perdido mucho. El día 11 de marzo del año pasado se confinaron sus domicilios 180 millones de niños, niñas y jóvenes en la región, lo cual es gravísimo. Es gravísimo, no había ocurrido nunca en la historia y eso supone pérdida de aprendizaje, supone, digamos, un proceso de interrupción de la actividad lectiva. Lo que hemos hecho desde la OEI con los Ministerios de Educación de la región fue intentar compensar eso, paliar eso de alguna manera. Y lo hicimos produciendo contenidos educativos digitales, de forma que pudiesen llegar a través de sistemas digitales y con eso favorecer, digamos, una cierta continuidad educativa. Pero nos encontramos con que aproximadamente más del 40% de los hogares de la región no tienen conectividad, ni conectividad ni equipos. Por lo tanto, digamos, descubrimos las vergüenzas de forma muy gráfica que había por debajo de lo que presumíamos como un mundo más feliz, un mundo mejor, y no era así realmente. En el caso de Ecuador, además, se hizo un esfuerzo importante con el Ministerio de Educación y desde la OEI de producir y distribuir unas fichas, un material impreso, que ese sí puede llegar a todos y trabajar con todos ellos. Creo que ese fue un esfuerzo notable que se ha hecho en el país y creo que es una medida que también se ha hecho en otros lugares, se ha hecho también en República Dominicana, se ha hecho en Honduras, se ha hecho en otros sitios. Además de eso, lo que también hemos hecho, otra actividad, ha sido trabajar muy junto con el Ministerio, compartiendo políticas y experiencias con el Ministerio de Educación de Ecuador y con los Ministerios de Educación de los 23 países miembros. Le voy a poner un ejemplo muy gráfico. La Conferencia de Ministros de Educación se celebra habitualmente una conferencia presencial al año, con viajes. El tiempo de la pandemia yo he tenido 20 conferencias de Ministros de Educación. Hemos estado día a día, qué hacemos, qué no hacemos, qué problemas hay. Ha generado una sinergia de cooperación mucho más activa y mucho más operativa y mucho más rica en todo sentido. Y otra actividad que hemos hecho ha sido formar docentes. Ha habido actividad de formación de docentes muy intensa en Ecuador, docentes y directivos, y además incluso repartiendo becas para que docentes que trabajaban siempre bajo formato de educación presencial aprendan a virtualizar sus enseñanzas. Pasar de educación presencial a educación virtual no es pasar a una educación remota, es algo mucho más complejo. Claro.
Y de hecho eso ha sido una actividad de la OI que ha sido muy bien recibida. Hemos repartido miles de becas para que los docentes aprendan a trabajar una nueva metodología, digamos, una forma de dar clase. Sí, es un reaprendizaje de los docentes, sobre todo que muchos tenían una brecha digital, porque muchos de ellos, mayores de los 40 o 50 años, tenían, digamos, un analfabetismo digital muy grande, sobre todo en este lado del mundo. ¿Cree usted que este año ha sido un año de pérdida, educativamente hablando, en el sistema cognitivo de aprendizaje de los chicos, sobre todo en los de menos acceso aquí en América Latina y particularmente en el Ecuador? La pandemia ha puesto de manifiesto ciertas deficiencias graves del sistema educativo en América Latina. Mire usted, en América Latina habíamos alcanzado un objetivo importante que era cuantitativo, era que todos los chicos y las chicas fuesen a la escuela. Un objetivo importantísimo, nunca había ocurrido en nuestra historia. Bien, sin embargo después hemos descubierto que la falta de calidad del sistema, de equidad y de inclusión es grave. Es grave y ese es, digamos, el gran reto de futuro. Perdón. Entonces ha sido hacer frente, digamos, a esa situación en una situación de pandemia en la cual ha marcado mucho más desigualdad. Pero cuando hablamos de que hay conectividad para una parte y otra parte no, supone que una parte sigue estudiando, sigue teniendo continuidad educativa y otra se interrumpe rápidamente. ¿Y se interrumpe para quién? Para aquellos a los que más falta le hace la escuela, los más desfavorecidos, que tienen más entornos familiares con pocos recursos educativos y culturales. Ese es un problema y ese es el gran reto futuro y un reto que tenemos que abordar rápidamente. Creo que ese es un punto crítico. Hoy hemos hecho un estudio sobre la pérdida de aprendizajes que puede suponer la situación actual de la pandemia y calculamos que una pérdida por curso escolar del 12 al 18% de pérdida de aprendizajes. 12 al 18% son unos aprendizajes que se pierden, que hay que recuperar cuanto antes, y que pueden hipotecar el futuro de estos chicos. Estos chicos, cuando sean mayores, serán chicos que tendrán menos competencias y es posible que tengan mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Por lo tanto, digamos, la pérdida de aprendizajes tiene que ver con el futuro a medio y largo plazo. ¿Cuál va a ser su agenda con los titulares de Cultura y Educación en el Ecuador? Pues tengo una agenda muy completa y muy intensa y interesante con la ministra de Educación, con Cultura, con Derechos Humanos, con el Canciller y el equipo de trabajo de la oficina de la OI aquí, que es un equipo de trabajo muy activo, muy comprometido con el país y muy comprometido con la OI. Creo que es además una agenda que arranca en un momento histórico distinto. Hay un nuevo gobierno y creo que tenemos que hacer la agenda con un nuevo gobierno. Nosotros trabajamos con 23 gobiernos diferentes en la región y trabajamos con 23 gobiernos diferentes y trabajamos con todos. Y creo que eso es un valor por parte nuestra. ¿Qué temas van a tratar para saber más? El tema fundamentalmente cómo apoyar a salir de la pandemia. Y creo que el tema crítico es ese. Para mí es fundamental ese tema. En cuanto a la salida de la pandemia, vamos a salir de una forma diferente. Mire usted, el sistema educativo de Ecuador y toda América Latina no puede volver a lo que ocurría antes del día 10 de marzo de 2020. Porque ocurría una situación que era, digamos, tenía graves déficits de calidad, de equidad y de inclusión. Tenemos que pensar en un futuro, otro sistema educativo que sea híbrido, que sea presencial. La actividad presencial es importantísima. No se puede sustituir. Porque es una actividad, digamos, que durante siglos hemos defendido. Hemos defendido que la escuela es un lugar de convivencia, de diálogo, de aprender, a hablar, a dialogar, a contenerse. Eso continuarlo, pero además también una oferta abierta a distancia para todos. Una oferta a distancia es una oferta que abre oportunidades para todos. Y en este momento no abre para todos, abre para una parte. La escuela después de la pandemia es escuela combinada o híbrida, es escuela que tiene que combinar al mismo tiempo educación presencial y educación a distancia para todos, insisto. Creo que es un punto importante. Otro tema que nos preocupa es el tema de derechos humanos, de educación en derechos humanos. Estamos trabajando en la región, tenemos un Instituto de Educación y Derechos Humanos que creó la OI en Colombia, como consecuencia del proceso de paz de Colombia. Claro. Hoy fuimos firmantes del acuerdo de paz, hubo una implicación muy fuerte y creemos que es un tema que está en la agenda de la región, que vuelve a estar en la agenda de la región. Hemos observado, digamos, ciertas fatigas democráticas y eso no es bueno para el futuro. Y eso creemos que desde la escuela hay que trabajarlo. Y trabajar aspectos muy concretos como es, digamos, evitar toda discriminación por motivo de género, el acoso. Todo ese tipo de temas que son graves y que están ahí y que a veces parece que están subyacentes, pero hay que, en primer lugar, transparentarlos y, en segundo lugar, corregirlos. Y creemos que desde la escuela es de donde se puede trabajar más fuertemente en ese sentido. ¿Y usted ha visto en las estadísticas o la información, los índices en Ecuador han incrementado esta violación de derechos, sobre todo de los chicos? En toda la región. Mi problema... Violencia intrafamiliar... En toda la región en general, además la situación de pandemia lo ha propiciado mucho.
La situación de pandemia ha supuesto que muchos han ido a confinarse en hogares reducidos, con un hacinamiento de personas, que todo eso genera situaciones de tensión. Eso genera además situaciones emocionales muy críticas. En sentido positivo y en sentido negativo. Ahí se ven, maravillosos comportamientos éticos y otros que no lo son. Todo eso ha impactado de una forma u otra. La falta de trabajo ha afectado también a los hogares y por ende la violencia. Exactamente. La economía informal en la región está llegando ya al 58%. Economía informal es pobreza. Y la pobreza genera, riesgo siempre. Entonces todo esto está ocurriendo y a mí las estadísticas, perdón que lo diga, voy a ser un poco frívolo, pero forma coloquial, no me fío de ellas. Creo que todavía hay una parte encubierta. La calle es más sí, la realidad es más dura de cómo se pinta. Que lo que dicen las estadísticas, así es. Doctor Jabonero, finalmente, la cultura como manifestación de la sociedad también ha sufrido durísimo, como muchas industrias, pero básicamente aquí pues muchos han tenido que bajar el telón, como se dice, y dedicarse a ganarse el pan de otras actividades. ¿Cómo levantar primero la autoestima de los gestores culturales, pero además también cómo apoyar? Porque el apoyo pasa, y se lo decía yo a la titular de Cultura del país, por dinero, por gestionar recursos para que puedan salir y ofrecer su arte, más allá de las limitaciones de movilidad y aforo. La cultura es lo primero que cerró y va a ser lo último que habrá. Hemos hecho un informe en la OI, en la región, sobre el impacto de COVID en la cultura, y los resultados son demoledores. Se han perdido más de 2 millones de puestos de trabajo. Más de 2 millones de puestos de trabajo en la región. Es una región con un potencial cultural muy fuerte y muy importante. Somos una región que se caracteriza por eso. El PIB, la economía de la región, la cultura aporta entre el 2 al 4%. Y lo que están haciéndose en todos los países es transparentar qué ocurre, qué está ocurriendo. En algunos países, como el caso de Brasil, hay una ley especial para apoyo a la cultura, en Argentina también, y creo que en este momento es momento, de producir estímulos a favor de la cultura. La cultura es riqueza y es empleo, y la cultura es la que genera una cohesión social muy fuerte. Y para nosotros el valor de la cultura es fundamental. ¿Cree usted que los países que están con mejor situación económica podrían, por ejemplo, gestionar recursos no responsables para los países donde la cultura ha sido más estropeada y donde no hay recursos porque hay que priorizarlos para la salud o la educación? Es una obligación. Una de las misiones que una tengo obligación yo, moral, pero vamos a ver si se convierte en una obligación moral, ética y financiera, en todos los sentidos. Una de mis tareas es molestar tipo de entidades como el BID, el CAF, molestar para que aporten recursos. Ya hemos conseguido firmar un convenio con el BID que va a financiar una serie de proyectos en ese sentido. Pero no puede ocurrir lo que ocurrió en el año 2008, mire usted. La crisis de 2008 supuso una crisis en la que después de la crisis no había ocurrido nada. Y ocurrió una hecatombe. Y eso no puede volver a ocurrir, porque si ocurre eso, tendríamos un futuro muy complicado. Muy complicado. Ahora, el G7 se ha reunido este fin de semana en Inglaterra y han dicho los grandes, los ricos, los dueños del mundo, que van a dar 2.000 millones de vacunas entre todos. Eso dicen, ¿no? Vamos a ver si se cumple. Pero también se van a reunir otros países del primer mundo para ver cómo impulsan el desarrollo económico, y esto también tiene que ver con la educación, la cultura, la ciencia, porque son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. ¿Cree usted que a raíz de esta crisis mundial va a haber un reacondicionamiento de las condiciones del mundo? Es decir, que también se vea el lado humano, las ciencias humanas, la actividad humana per se, como la cultura, la educación, la ciencia, con otros ojos a los que se veía antes, no como un mercado. Indicios de que es así. Lo que comenta el G7, esta reunión de Londres. Yo vengo de Costa Rica ahora mismo. En Costa Rica había una reunión del SICA, el Sistema Internacional Centroamericano, que han participado otros países, Estados Unidos, España, en la cual van a hacer frente a un problema gravísimo que en la zona, que es toda la zona fronteriza de Guatemala, Honduras, El Salvador, un problema humano, económico, social y sanitario terrible. Y ha habido compromisos muy firmes, muy claros, de países de aportar vacunas, aportar fondos, intentar corregir una situación que es especialmente grave y que además está trufada de un alto índice de violencia, como bien sabe todo el mundo. Hay indicadores de que eso es así. Es una referencia antes al BID. El nuevo presidente del BID asumió hace muy poco tiempo. Yo hablé con él a los 3 días y al mes y medio firmase un convenio para favorecer acortar la brecha digital en 8 países de la región y apoyar incluso en 3 otros temas, de apoyo al tema de la cultura. Y creo que esos son indicios de que por lo menos hay una cierta movilización a favor. O sea, ya lo tienen en el radar, digamos. Por lo menos, si no ocurre, vuelve a existir a la cita anterior lo que ocurrió en el 2008.
la gran crisis Lehman Brothers, en la cual después de los días de crisis, después no había pasado nada. Bueno, pues seguimos, como si no hubiese ocurrido nada, y sí ocurrió, y mucho y grave. Don Mariano Jabonero, usted cuenta el tiempo, le quiero agradecer. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y por poner en valor todo esto que es la educación, la cultura y la ciencia, que es ojalá lo valoremos como debe ser. Gracias al doctor Mariano Jabonero, él es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura, OEI. Se reunirá esta semana con las autoridades de Ecuador, básicamente con el canciller, la ministra de Educación, de Cultura y también con la Secretaría de Derechos Humanos. 7:40, vamos a la pausa, vamos a hablar del clima a propósito de estos cambios estacionales que vive sobre todo el callejón interandino y que nos preocupan a todos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.